Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos. Les estamos saludando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles las más ricas bendiciones. Agradecemos que una vez más estén con nosotros en este nuestro canal. Esperamos esté siendo de mucha bendición. Gracias por las suscripciones, por los comentarios, por compartirnos. Que Dios bendiga el apoyo que están dando a este trabajo. Gracias a Dios, estamos contentos por todas las cosas que Dios está haciendo en nuestros medios. Queremos en este momento meditar sobre otro tema que, por supuesto, surge de una interrogante. ¿Has oído decir que Jesús, durante los 3 días en que estuvo sepultado, fue al infierno? Supongo que has oído decir eso. Entonces surge la pregunta: ¿es verdad que Jesús fue al infierno? ¿Será cierto que él fue al infierno? ¿Es verdad que los 3 días entre su muerte y su resurrección él fue allá? Ahora, ¿eso tiene sustento bíblico? ¿O es solo una mala interpretación de las Escrituras? Dice la Biblia. Porque en ninguno de los textos, por ejemplo, que los que apoyan esta teoría, porque esto es una teoría, en ninguno de los textos que ellos, digamos, muestran, habla pues del infierno. Estoy ubicado en Efesios capítulo 4, verso 9, y dice la Escritura: y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra? Entonces, los amigos de la teoría de que Jesús fue al infierno toman este versículo para decir que él fue a las partes más bajas de la tierra y que allí es donde está el infierno. Voy a plantear 2 interrogantes. La primera de ellas: ¿cuáles son las partes más bajas de la tierra? Porque en la gráfica les estoy mostrando el círculo de la tierra. Si yo miro la flecha del lado izquierdo de sus pantallas y posiciono una persona en ese lugar y le digo: señáleme cuál es la parte más baja de la tierra, él me va a decir: al otro lado del planeta. Pero la flecha del lado derecho representa a una persona que está allí, y esa persona pudiera decir: no, esta no es la parte más baja de la tierra, para mí está la superficie, la parte más baja de la tierra es donde tú estás. Entonces, porque eso sí es lo que dice la Biblia, que fue a las partes más bajas de la tierra. Ahora, los que dicen como el núcleo de la tierra es fuego, entonces muchos dicen: no, él fue al centro de la tierra. No, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice: ¿y qué fue esto que subió? Sino que primero fue al centro de la tierra. No dice eso, dice que fue a las partes más profundas de la tierra. Si yo digo que fue y que el infierno está situado en la parte central de la tierra, que tampoco es posible, porque ese fuego que hay allí no quema almas. Ese fuego no está diseñado para afectar los espíritus, las almas. Es un fuego literal que afecta lo literal y lo material. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice que Jesús fue primero a las partes más bajas de la tierra? Vamos a hacer un paralelismo de palabras, de ideas y por supuesto un paralelismo de doctrina. Mira lo que dice el Salmo 139, verso 15. David, meditando en la creación de Dios, más concretamente en su creación, cuando Dios lo hizo a él, dice estas palabras en el verso 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo o en lo más bajo de la tierra. ¿Ves? Lo que el apóstol Pablo está diciendo en Efesios 4
No es que Jesús fue al infierno, porque empezando ni menciona esa palabra, sino que dice fue a las partes más profundas de la tierra. ¿Cuáles son? Según el Salmo 139:15, es el vientre de una mujer. Y en otras palabras, Pablo está diciendo, ¿qué es esto de que subió, sino que también había descendido? ¿Quién? Dios hecho carne. Lo que Pablo está diciendo es, Dios se hizo carne, y antes de subir al cielo como hombre, primero se hizo hombre aquí en la tierra. ¿Ves? Las partes más bajas o más profundas de la tierra, según este pasaje, es el vientre de una mujer. ¿Listo? Por otro lado, los amigos de esta hipótesis, de esta teoría, porque una teoría es algo que no es demostrado, también se aferran a la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 3, más concretamente en el verso 18 en adelante. Mira lo que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y fíjate que espíritu está en minúscula, está hablando de la vida de esa carne, porque esa carne, pues ahí habitaba corporalmente, como dice la Biblia, toda la plenitud de la deidad. Pero esa carne tenía un corazón que latía, tenía un cerebro que funcionaba, unos riñones y unos pulmones, y eso solo es posible a través del espíritu de vida. Y aquí no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu que tenía el cuerpo de Cristo, que mantenía ese cuerpo latiendo, su corazón, los pulmones funcionando y todo funcionando como funciona en los seres humanos. Ahora dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces muchos dicen, mira, cuando él murió, él bajó al infierno a predicarle a todos aquellos que estaban allí. Es lo que la gente deduce, ¿no? Por esa mala interpretación. Pero vuelvo, insisto, aquí no está hablando del infierno. ¿En qué momento aquí dice que el infierno? Él dice que fue en el espíritu y predicó a los espíritus encarcelados. Pero fíjense que el verso 20 es la conclusión, el relato sigue. El verso 19 no se puede interpretar aparte del verso 20, no se puede hacer, porque aquí el apóstol Pedro está haciendo un relato consecutivo, él no ha parado. Él no se quedó fue y predicó a los espíritus encarcelados, él no se quedó ahí. Él concluye su relato diciendo, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, ¿cuándo fue y predicó en espíritu a los espíritus encarcelados? En los días de Noé. Es lo que está diciendo Pedro. Y dice, ¿qué tiempo duró esa predicación a esos espíritus encarcelados? Dice, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Es decir, el apóstol Pedro ni el apóstol Pablo mencionan las partes más profundas de la tierra, el infierno, sino que si se hace un paralelismo honesto a la palabra, habla del vientre de María. Por otro lado, Pedro no está diciendo tampoco que él fue al infierno. Dice que él fue y predicó a espíritus encarcelados en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. O sea, durante ese tiempo ministró en Noé. Por un lado, eso nos sirve para nosotros decir que Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento que estaba en Noé predicando. ¿Ven? Entonces, esto aquí plantea más dudas que respuestas. Si yo trato de hacer ver estos dos versículos como que Jesús fue al infierno durante esos 3 días que él estuvo sepultado, la Biblia no dice qué hizo, la Biblia no dice qué pasó, y yo no puedo ponerle a la Biblia cosas que ella no dice. Dice que yo no debo hacerlo para no ser avergonzado, para no traer maldición a mi vida. Al que le quita o al que le pone, la Biblia dice que hay maldición. Entonces yo debo dejar ese asunto así. Estos textos que la gente utiliza para pretender demostrar que Jesús fue al infierno
carecen de todo sentido, de todo elemento de hermenéutica. Se ve que es una hermenéutica pésimamente hecha, muy mal hecha esa hermenéutica para tratar de demostrar eso. Por otro lado, pues yo les planteo esta inquietud. Si Jesús hubiera ido al infierno, pues echa abajo la Biblia. Es lo que yo les digo. Mira lo que dice la Escritura. Segunda de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Jesús es luz. De hecho, el cielo es el lugar contrario del infierno, porque en el cielo hay luz, en el infierno no hay luz. Si Jesús hubiera ido allá al infierno, entonces ese lugar se llenaría de luz, y al llenarse de la luz de la presencia de Dios, dejaría de ser infierno. ¿Sabes? Por eso el cielo es cielo, y por eso el infierno es el infierno. Entonces, mirando los argumentos bíblicos que utilizan aquellas personas para decir que Jesús fue al infierno, carecen de validez. Y si miramos el testimonio de la Biblia, la lógica de la Biblia, pudiéramos decir que es bíblicamente imposible, técnicamente improbable, que el Señor Jesucristo hubiera estado en el infierno. Así que, mis amados, una vez más, hemos orado a Dios para que este trabajo, este material que estamos hoy presentando delante de ustedes, pues sea de mucha bendición, que haya respondido inquietudes, despejado dudas, y que haya afirmado nuestra fe en la santísima palabra de Dios. Entonces, hasta aquí esta enseñanza, deseándoles las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios, agradeciéndoles la compañía. No olviden suscribirse, dar like, comentar, compartirnos, porque de esta manera están apoyando nuestro trabajo. Así que un abrazo a la distancia, bendiciones, y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.